Hola, buenas tardes, noches o días, dependiendo de cuándo podáis ver este nuevo programa de Ágora para, bueno, pues volver a conectar con todos vosotros y independientemente de que, pues si tenéis dudas, pueda responderos. Hoy he creído importante el poder hablar de por qué la violencia domina el mundo. Porque en vez de ser la paz, el amor, la concordia, la paciencia, ¿por qué es la ira, la envidia, la violencia? En algún momento a lo largo de los tiempos y de la historia, ¿fue ese amor o esa paciencia o esa paz o esa armonía quien dominó a la humanidad? Bueno, pues hasta los historiadores, ¿no? Antropólogos ya nos cuentan de que sí, en un principio, antes de llegar a ese punto en el que la fuerza se imponía sobre el diálogo, aunque quizás esos primeros humanos no fueran tan verbalmente lúcidos como a lo mejor ahora, ¿no? Tenían un lenguaje más primitivo, si es que nos vamos a la época, bueno, pues al Paleolítico, por ejemplo, en esa raza humanoide, ¿no? O humana ya, primitiva, pero independientemente de eso, era una humanidad más unida, era una humanidad más buscando la concordia, buscando el acuerdo entre todos y además, sobre todo, teniendo muy claro cuál era el lugar de cada uno. Y eso es súper importante, porque sabiendo cada uno cuál es nuestro cometido, cuál es nuestro propósito, para qué estamos aquí, qué aprendizajes podemos realizar. Ya no tenemos en la mente el querer ser como el otro, hacer lo que el otro o estar por encima del otro o pretender dominar cuando no consideramos que se nos escuche, se nos considere o nuestra idea, ideología, creencia o intención sea tomada en la consideración que nosotros queremos. Claro, aquí surge el problema. Y aquí es donde empieza esa ley de la selva típica, ¿no? Que se dice que el mundo tierra es como esta humanidad se basa un poco en esta ley de la selva. A ver quién puede más. Es muy triste porque inclusive aun yendo a los animales por esa ley de la selva, ¿no? Aunque sí tienen ciertos comportamientos, ¿no? Sobre todo entre especies violentas, pero es una violencia para lo que es la alimentación, la supervivencia, no en otro sentido. Es que ni siquiera los animales tienen el comportamiento que tenemos los humanos. Ni siquiera en el mismo clan se respeta al patriarca o se respeta a la matriarca o a la pareja, como en el caso de los lobos, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque se hacen valer también, ¿no? Y no es imponer y hacerlo en plan dogmático y tirano, sino que se hacen respetar. Y ahí está la clave, en el respeto. Y para respetar o hacerse respetar, lógicamente, y para pretender ser escuchados, para pretender ser atendidos y tener una vida pacífica, nosotros somos los primeros que tenemos que saber vivir así, los primeros que tenemos que estar abiertos, ser eh, dialogantes y ser pacíficos. Y claro, la palabra paciencia a mí siempre la he asociado a la ciencia de la paz. Para mí eso es la ciencia de la paz. Cuando uno tiene paciencia, es cierto que se pueden conseguir muchas cosas. Lo que no quiere decir el asumir, someterse al otro, ni servir al otro de manera
impositiva, ¿no? No es lo mismo el servicio que el servilismo, a eso me refiero. No, no me refiero, sin llegar a ese extremo, pero es cierto que uno puede conseguir estar en el centro el mayor tiempo posible dentro de las circunstancias, ¿no? Y de esta manera darnos cuenta y observar qué es lo que está pasando alrededor. ¿Por qué tenemos que aguantar, experimentar determinados temas, ¿no? Determinadas cuestiones, determinados comportamientos? El día anterior hablé de cuando la luz quema y tiene que ver también con esto. Tiene que ver con esa manera anómala y subjetiva de ver las cosas, de ver la vida. El subjetivismo surge cuando a lo que llamaríamos ignorancia domina. La ignorancia no es aquella persona que no sabe algo pues porque no ha tenido opción. La ignorancia es aquella persona, o ignorante es aquella persona que se cree que lo que piensa, que lo que ve, que lo que desde su visión y desde su percepción, eso es lo único correcto y auténtico. El resto no sirve. Eso es un gran ignorante. ¿Por qué? Porque su mente está cerrada a todas otras posibilidades. Y eso va ligado a esa falta de luz en realidad y promueve la ira, la envidia, la dominación. Lo mío es lo único. Claro, desde aquí no podemos dialogar. Ya el diálogo es imposible. A mí me ha pasado, por ejemplo, cuando subo un vídeo que es un poco rompedor, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Que no sigue el programa preestablecido de lo que es lo adecuado. Por ejemplo, el último que hice sobre Sara, el personaje de Sara, que no lo hice desde mi creencia, sino desde las distintas teorías que hay, estudios que hay, y argumentando todo lo que estaba explicando. Yo sabía que iba a haber comentarios de las típicas personas que o dices lo que yo quiero porque es lo único verídico, o me voy de tu canal. Sabía que esto iba a ser un comentario. ¿Cómo así fue? Claro, a mí me entristece esto, porque si tú además no has estado en ese tiempo, ¿cómo puedes saber que lo que tú crees es lo único auténtico? Si tú no has estudiado, no te has documentado, no has investigado, ¿cómo puedes creer que tu creencia, valga la redundancia, es lo único auténtico? Es una creencia. Y en la creencia hay mucho, por no decir todo, de subjetivismo. No hay objetivismo, algo objetivo, una persona objetiva es alguien que se basa en lo comprobable. El subjetivismo va ligado a mi opinión o mi creencia. Y ahí ya la base se rompe. Ya no hay argumento que valide eso. Y como digo, eso nos lleva a la gran violencia, a la gran ira que hay ahora mismo en la humanidad. Veo por aquí que habéis comentado Alejandro, Carla, Juan Carlos, Kevin. Muy buenas tardes, noches. Qué bien que dices que en el mundo animal respetan a las jerarquías en las manadas. Claro, claro. Es que el mundo animal es bastante más, ¿cómo decir?, respetuoso, compasivo, generoso que el humano. Porque luego también estaría la línea religiosa y pseudoespiritual, como puede ser pues la línea New Age o determinadas sectas o grupos, ¿no? Gnosticismo.
teosofía o antroposofía. Bueno, metafísica. Como concepto original, no, pero como grupos posteriores, sí, claro, son subjetivos. Son ideas que le vienen a alguien a la cabeza. Luego se lo avalan diciendo que se lo han dicho, que se lo ha dicho un maestro, que se lo ha dicho un ángel, que se lo ha dicho un ser supuestamente superior. Eso no es validable. ¿Por qué? Porque eso forma parte, o puede ser, tu misma proyección. Eso luego hay que validarlo. Cuando nos llegan mensajes, que nos pueden llegar a todos, ¿no? Pero luego hay que validarlo. Hay que validarlo con otras personas que no están en la misma línea, hay que validarlo con la historia. Hay que validarlo. ¿Por qué? Porque como ya decía Hermes, ¿no? Como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Por lo que lo que venga de esos arribas, que en realidad no es arriba, es otras realidades más sutiles, tiene que poder ser validado aquí. Si no es así, no es cierto. Y al revés también. Y sobre todo, cuando para defender eso se necesita la violencia, pues como las guerras, ¿no? Las cruzadas, por ejemplo, las guerras del Islam, por Dios. ¿Cómo, si supuestamente Dios es un ser misericordioso, pacífico y amoroso, puede impulsar a sus seguidores a la guerra? ¿Cómo puede impulsarles a que impongan su voluntad como única verdad? Eso ya tira por tierra el concepto de misericordioso y amoroso, porque detrás iría la palabra tolerancia, la palabra paciencia, la palabra compasión, que son conceptos, no palabras, pero entendés por dónde voy. Armonía, unidad, respeto. Respeto. Y eso es lo que falta en el mundo actual, respeto. Astrológicamente se podría esto definir bien o explicar bien. Estamos ya desde hace tiempo, en un periodo de crisis ideológica, de crisis humanitaria. Y digo bien humanitaria porque por las ideologías, y me da igual que sean del tipo que sean, filosóficas, políticas, religiosas, pseudo espirituales, porque claro, los espirituales no irían en esta línea, pues no hay una verdadera unidad entre todos. Es saber quién puede más, quién impone más, quién vende más, quién arrastra más masas. Esta crisis, que es una crisis del alma, ahora cuando entre de nuevo, porque ya entró en este año en marzo, pero volverá a entrar en enero, Plutón en Acuario, va a provocar un gran cataclismo, como lo ha provocado en su tránsito por Capricornio. Fijaros dónde estamos ahora, dónde está la economía, la sociedad, dónde está. ¿Dónde está todo lo que tiene que ver con lo físico, el mundo físico y material, que es lo que rige Capricornio? Desecho. Es una guerra permanente, una lucha permanente, una imposición. Y el que no piense como yo, se le acusa de lo peor de lo peor.
¿Por qué? Pues precisamente porque estamos en este punto de crisis, de ruptura social, y eso arrastra a todo. Aunque vaya yo a hablar en otros vídeos o directos de Plutón en Acuario, pero por asociarlo con el tema de hoy, sobre todo porque, bueno, estamos, ¿no?, con esas luchas, ya no está tan en el candelero Rusia-Ucrania. ¿Por qué? Pues porque ahora tenemos otro, Palestina, Israel, pero son intereses económicos, intereses sociales, intereses políticos. Ante esos intereses, el hombre no juega ningún papel, no es importante. Lo importante es conseguir el fin, los medios, da igual. A fin de cuentas, ya están diciendo por ahí, ¿no? Ya se le escapó a la vicepresidenta de Estados Unidos. Hay mucha gente en el mundo. Somos demasiados. Hay que hacer purga, como sea con las guerras, sea con la alimentación, sea con las enfermedades, sea con las medicaciones que se generen, para no decir palabras que puedan ser censuradas, que todos sabemos. En cualquier caso, según algunos, según su subjetividad, su afán por dominar y por imponer su voluntad, somos demasiados. Por lo tanto, ¿dónde queda la humanidad? En realidad diríamos el humanismo. Se ha perdido. Y eso es la crisis de Capricornio, la pérdida del humanismo por la dominancia de la materia, de las posesiones, de los dominios. Pero, ¿qué pasa con el hombre? ¿Dónde queda el hombre? Solamente un cambio de mentalidad en nosotros los humanos puede hacer que esta sociedad cambie. Solo nosotros, no van a venir de fuera como quieren algunos, que vengan los extraterrestres, que vengan los ángeles, que venga Dios y lo vea, como se suele decir, ¿no? No, no van a salir los intraterrenos a sacarnos del lío en el que nos hemos metido solitos nosotros. Por lo que si se supone que somos personas responsables de nuestros actos, y digo se supone, no podemos pretender que vengan de fuera. Tendremos que ser nosotros, mediante una revolución, primero interna y luego proyectada en el exterior, lógicamente, quien haga los cambios. Pero los cambios se hacen desde aquí, no desde allá. Y cuando hablo de allá, no solamente hablo de que vengan a salvarnos, sino de esta errónea desde mi punto de vista, y no desde mi punto de vista, desde mi propia experiencia, como siempre digo, porque no es porque yo lo diga. Yo lo que explico es porque lo he experimentado y he seguido determinadas líneas que no me han llevado a ninguna parte porque los resultados no han sido los esperados. Por eso siguen R que R año tras año repitiendo lo mismo y no funciona. Si algo no funciona, habrá que desecharlo, ¿no? Digo yo, porque es perder el tiempo. Pero por otro lado, el reconocer que determinados conceptos, paradigmas o ideologías están erróneas es perder seguidores. El reconocer que uno está equivocado, los egos mal enfocados, claro, no lo aceptan. ¿Y a dónde voy con esto? Con el amor-amor.
Es cierto que la única energía realmente que puede ser catártica es la energía del amor, pero del verdadero, no del amor interesado, que es en la frecuencia en la que vibra esa energía en este planeta y en este plano, por tanto, claro. Siempre hay un interés, no hay una incondicionalidad, siempre hay un propósito, conseguir algo, un fin. Por lo tanto, aquí la vibración que se consigue con esta energía no surte tanto efecto como debiera y como es en otros lugares, desgraciadamente, precisamente por este subjetivismo, por esta necesidad de imponer la propia idea, creencia, religión, eh, ideología o filosofía o yo qué sé, o ideología política, me da lo mismo, o forma de vida, o forma de alimentación. No hay respeto, por lo tanto ya lo demás no se basa entonces en el amor. Cuando no respetas no hay amor. Y el respeto es hacia todo, no solo a unos sectores y a otros no, a todos. Que hay sociedades que no saben o que no viven desde esa frecuencia, lógico. ¿Se puede hacer algo? Sí, se puede hacer, pero hay que ser insistentes y hay que moverlo desde la realidad física. Fijaros, la misma situación que vamos a tener, astrológica me refiero, con ese Plutón en Acuario a partir de enero del año que viene, y después entrará Urano en Géminis, que todavía le queda un poquito, pero tampoco tanto. Fue en la época de la Revolución Francesa, 1700. Fijaros todo lo que se lió en aquel tiempo, a nivel social, a nivel ideológico, a nivel religioso, en todos los ámbitos. La famosa guillotina, ¿no? Como los señores feudales de aquellos tiempos, los reyes de aquellos tiempos, cambiaron. El pueblo empezó a moverse, empezó a poder recuperar y no ser el indigente al que pisoteaban y esclavizaban. El concepto de los esclavos empezó a cambiar, ¿no? A liberarse. Fijaros qué fuerte fue el movimiento de esa época, que podéis mirar en internet, ¿no? En 1770, por ahí. Vamos a volver a esa frecuencia. Pero claro, entonces había mucha más inocencia que ahora. No había tecnología como ahora. No había la misma manipulación psicológica, ni por las redes, ni siquiera a nivel inconsciente, como hay ahora. Por lo que el resultado va a ser igual, no. Debería, sí, pero no, porque vamos a tener que superar una serie de obstáculos mucho más graves, mucho más potentes, mucho más, ¿cómo decir?, inquisitivos que en ese tiempo. Ahora hay muchos más intereses de mucha más gente. Entonces eran determinadas élites, pero es que ahora está en todos los ámbitos. Y si no, miremos Internet. Esa necesidad de que mi teoría, mi terapia, mi creencia, mi publicidad, mi influencia, ¿verdad? Con los influencers, que en realidad la mayoría no tienen ni base de ningún tipo, pero cómo arrastran masas. Y sobre todo, inteligencia artificial, la deshumanización del hombre.
Eso solamente el hombre lo puede romper, pero es hacia dónde vamos. Y eso va a generar muchas más guerras, muchas más peleas, mucha más ira. Porque claro, al no conseguir lo que uno quiere, rompe. Y al determinadas mentes muy bien desarrolladas y ya preparadas para ese control que antes no se tenía, están en determinados sectores sociales, sociopolíticos, si queréis, lógicamente tienen mucho más poder que antes. Y hay algo también crucial. Y parece mentira que en el siglo XXI sigamos como en la Edad Media. La cerrazón mental. No somos capaces de poder aceptar otras tendencias, ideas, posibilidades que no sean única y exclusivamente las nuestras y son las de siempre, además. Entonces, y todo esto que hace, como digo, deshumaniza al hombre, porque ya el humanismo no es relevante. Inclusive se tiene tal confusión en esto que se piensa que uno, porque se crea muy espiritual, puede permitirse no ser humanitario, me refiero. Se une la espiritualidad a la ideología. Y ya si no hay respeto por el otro, ya no eres espiritual. ¿Por qué? Porque te has deshumanizado. Si tú ya te crees superior al otro, te crees que sabes más que el otro, te crees que el otro no está preparado, te crees que ya con eso te estás deshumanizando. Por lo que espiritual no puede ser. Es imposible. Si cuando se te lleva la contraria entras en ira, en rabia, y buscas la manera de poder hacer de menos a ese otro, eso ya no es espiritual. Por lo tanto, como digo, es el problema en el que ahora, de una manera además más palmaria, más llamativa, vamos a entrar, cosa que hasta ahora se iba soterrando, se iba dejando ahí un poco como, bueno, sí, no, ahora no va a ser llamativo. Es en la deshumanización de la humanidad. Y el que esto no pase únicamente está en nuestras manos. No hay otra opción. Ahora, como digo, que determinados grupos, determinadas tendencias les están haciendo el juego a seres que están por encima, pero de aquí, ¿eh? Aunque es cierto que en algunos casos guiados por otros seres de otros planos, llamémoslo como queramos, cierto es que, como digo, les están haciendo el juego, pues sí. ¿Y eso cómo lo vemos? Pues que en las mismas redes, a los que están más enfocados se les veta, se les cierra los canales, se les acosa, y a los que no, se les ensalza, se les impulsa, se les permite. Está muy claro. ¿Por qué? Porque así mantienen a la gente entretenida en lo que no es relevante. Esa es una técnica de manipulación de masas, de toda la vida. Yo te pongo aquí un caramelo para que te detengas en el caramelo y no te des cuenta del veneno que te estoy inoculando por otro lado. Aplicadlo a todo esto.
Entonces, ¿qué podemos hacer? Cada uno desde nuestro lugar. Lo primero es ser conscientes de todo esto. Yo entiendo que la verdad es muy amarga a veces y lo que queremos son caramelitos. Pero es que con los caramelitos no vamos a llegar a ninguna parte. No por pretender tener nuestro entorno todo rodeado de flores y pajaritos, que queda muy bonito, van a ocultar que cuando asomamos la cabeza por la calle no hay flores y pajaritos. Hay gente que se muere de hambre, hay gente que se mata, hay gente que roba, hay gente que está queriendo imponernos lo que es imposible de digerir. Hay gente que no hay manera de que permita que uno se exprese libremente, porque si tú te expresas libremente no eres políticamente correcto y ya te colocan el cartelito, y como no queremos que nos coloquen los cartelitos, nos callamos. Entonces, todo el que dice lo que no es políticamente correcto, ¿cómo se nos acusa de qué? Depende de la línea. Si estamos en lo pseudo espiritual, pues seremos brujos negros, demonios, seres que estamos conectando con el bajo astral, monstruos, brujos, etcétera, etcétera, ¿no? Si estamos en una línea sociopolítica, pues seremos fachas, ultraderechistas, etcétera. También podemos ser xenófobos, misóginos, yo qué sé, todos los fobos que queramos. Pero todo es falso. Todos estos cartelitos no es más que esa rabia contenida que se expresa verbalmente de una manera violenta, porque esto es violencia verbal. Esto sí es violencia verbal, no lo que nos quieren decir que es violencia verbal, porque no entramos en su política correcta, verbalmente hablando. Verbalmente hablando y está reiterado, bueno, verbalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que uno no puede ser uno sin que, por supuesto, sea agredir al otro o dañar al otro, eso no, siempre desde el respeto. Uno no puede expresar lo que piensa, lo que siente, lo que cree, sin que esto sea queriéndolo imponer, por supuesto, sino como una manera de compartir y de poder enriquecer al grupo. No puede, ya en ningún ámbito. ¿Por qué? Porque estamos en esta crisis. Y se tiene que romper esta dinámica. Y cuando se llega a la crisis o al apocalipsis, que es crisis, no cambio, como el apocalipsis en la Biblia, las cosas se tienen que poner muy mal. Desgraciadamente, el ser humano aprende así. Podríamos aprender de otra manera, pero es que no hay forma de que aprendamos de otra manera. Entonces, para que nos demos cuenta y nos topemos contra la pared, nos tienen que meter un gran empujón. Y el gran empujón es la crisis. Es entrar en una apocalipsis. Es que vengan esos 4 jinetes a dar caña por todos los sitios, a ver si escarmentamos. Sabiendo esto, como digo, podemos fomentar en cada uno de nosotros, pues lo contrario, la paciencia, el respeto, la concordia, la fortaleza, la unidad, el amor, la misericordia, todo esto que es tan bonito, la incondicionalidad, pero que a la hora de la verdad no está. Pero esto no tiene nada que ver con dejarse pisotear, dejarse insultar, dejarse ridiculizar, dejarse pisotear y machacar. No, no. Uno se tiene que hacer respetar. Y para hacerse respetar, hay que saber decir no. Y poner límites. Cuando el otro pretende pasarse la valla, no te tengo por qué permitir. Esa actitud, lógicamente, para todos estos
que pretenden imponer sus ideologías, no es políticamente correcto. Soy yo la violenta. ¿Por qué? Porque no te estoy dejando que me manipules, que me pisotees, que me ridiculices, que me insultes, que me culpabilices, que me hagas de menos. No te estoy dejando. Por lo que, claro, soy yo, la violenta. No, no soy la violenta. Yo desde mi armonía y desde mi lugar y desde mi tranquilidad interior no te dejo pasar. No pasas. Esto es lo que en la India llaman el principio del ahimsa. Es el principio de la no violencia, pero no del servilismo y la humillación. No, porque entonces entramos dentro del mismo juego. ¿Entendéis? Entonces, hay que hacerse respetar y respetar al otro. Porque de esta manera es como realmente entenderemos o comprenderemos lo que quiere decir el concepto de libertad, que da mucho miedo. Y se confunde libertad con libertinaje, hago lo que me da la gana. Como también se confunde libertad de expresión con digo lo que me da la gana. No, perdón, eso no es ni libertad ni libertad de expresión. Cuando no hay respeto, estás entrando en la imposición y lo que te está moviendo es el principio de la ira que lleva a la violencia, a la dictadura. Debajo de todo eso hay mucha soberbia y también mucho miedo, que no se asume. Porque hay dos maneras de expresar este principio de soberbia, desde lo que sería una energía femenina y una energía masculina. Toda debilidad del ego, o pecado capital como llamaban antes, que no son 7, son más, tienen dos maneras de expresarse, desde una polaridad femenina y desde una polaridad masculina. En el caso de la soberbia, que lleva al yo siempre tengo la razón, ¿verdad? Y si no es así, pues proyecto sobre ti mi ira, y entonces ya engancho con la ira, ¿verdad? Y mi violencia y apáñatelas, sea verbal o sea física. Vale, pues hay dos maneras de mostrar esta energía. La manera masculina es la persona soberbia que no se le puede decir nada porque te deja en ridículo, porque te acusa, porque inclusive verbalmente es violento y agresivo, ¿no? Es decir, expresa ese enfado, esa rabia. La manera masculina es el susceptible. La persona susceptible es la que se siente herida por todo. Todo el mundo le ataca. Pobre. Todo el mundo le ataca. Nadie le comprende. El calimero, como el pollito calimero. Soy un incomprendido. Esa es una persona susceptible. O lo que es lo mismo, un soberbio, pero manejando la energía desde la polaridad femenina. Y el violento hacia el exterior es el soberbio, pero desde la polaridad masculina. Ambos internamente tienen mucha ira, muy poca paciencia. La paz no está en su interior. Solo están permanentemente en guardia para ver por dónde viene quien sea y ¡fum!, tirarse al cuello. Y lo pueden hacer de una manera o de otra, porque hay personas que varían dependiendo del caso. Pero el caso es imponerlo. Y pueden hacerlo incluso con palabras bonitas. Y aquí entraríamos también en esa trilogía oscura que va muy ligada también al concepto de soberbia y de ira.
el maquiavélico, psicópata y narcisista, que ahora hay otro concepto que integra a estas tres formas que suelen ir de la mano de mostrarse al exterior, ¿no? Que sería el empático oscuro, y que es precisamente esta cualidad de empatía la que le hace ser el más peligroso de todos. Todas estas peculiaridades de la sombra del ser humano son las que este Plutón en Acuario, y ya a finales de Capricornio empezó a movilizar, está queriendo que salgan a flote. Por lo que os podéis imaginar que lo que viene no es agradable. No es que no haya esperanza, es que lo que no podemos es mirar para otro lado y querer vivir en los mundos de Yuppie, porque eso solo habla de niños, de ser niños infantiloides. Y la sociedad actual es una sociedad muy infantil, desgraciadamente. De ahí que a los niños se les esté educando desde un narcisismo grave. Por eso la frase de papás de algodón, niños cristal, ¿no? El problema es que un papá algodón, el algodón a fin de cuentas es blandito, no daña, pero el cristal sí daña. El cristal es agresivo, el cristal mata. Por lo que los niños cristal, cuidado. Por eso ahora está viendo desde muy pequeñitos tantos casos de violaciones, abusos, bullying, asesinatos, etcétera, etcétera. Hay que darle una vuelta a esta sociedad. Hay que recuperar todos esos principios que claro que están en nosotros, pero que parece que los hemos olvidado por el afán de tener muchos likes. Lo de los likes es un síntoma de algo muy profundo. Lo de necesitar estar todo el rato en público y hacernos fotos, que nunca se han conocido tanto los baños de la gente como ahora, todos haciéndose fotos en los espejos de los baños. Eso es un síntoma de algo muy grave, de una enfermedad del alma, que hay que empezar a coger las riendas. ¿Por qué hay tanto suicidio de jóvenes? Y sobre todo de hombres. El porcentaje de suicidios en hombres es desbordante y nadie habla de esto. Quizás sea otro tema para hablar aquí. Porque es horroroso. Hay muchos más hombres que se suicidan que mujeres. Pero desbordante, o sea, el porcentaje es brutal. Nadie hace caso. ¿Por qué? Porque son hombres. Entonces, volviendo al principio, esta crisis existencial, esta crisis humanitaria, que va mucho más allá de llevar comida o ayudas a los países que están mal, ¿no? Que por supuesto entraría dentro, pero yo estoy hablando de humanitario a nivel planetario, me da igual el país o la zona. Es una crisis álmica. Y si no queremos hacernos responsables de todo esto, el trabajo que va a tener que hacer Plutón va a ser dramático. Fijaros lo que pasó, y vuelvo a recordaros, en la Revolución Francesa. La sangre corría por las calles. Maduremos, por favor. Hagámonos responsables de nuestras propias peculiaridades, de nuestro carácter. Busquemos esa paz, esa unidad, en vez de querer llamar la atención, querer imponer, querer muchos likes y ser seguidos por todos.
porque entonces, como digo, el camino va a ser difícil, muy difícil. A ver qué habéis puesto por aquí, que tenga que ver con el tema, claro. Otras cosas. A ver, Alejandro dice, yo creo que a través de la música también controlan, por ejemplo, hay estrellas, cantantes, músicos. Hombre, por supuesto. Ahí tenemos a Shakira, ¿no? Con la manipulación. Yo no digo que lo que sucediera en esa familia fuera ni bueno ni malo, pero cuando es algo de dos, la culpa la tienen los dos, no solo uno. Y además es algo íntimo. Y uno cuenta la versión desde la víctima. ¿Me tengo que creer todo lo que diga ese lado? No, habrá que mirar el otro. Es manipulación total. Pero ahí está el seguidismo. Si os dais cuenta, los rebaños de ovejas, las ovejas no levantan la vista, van siempre mirando el suelo, ¿no? La hierbita, para comer la hierbita. Eso es lo que está pasando. Esa hierbita es toda esa información, todos esos mensajitos, todas esas canciones, todo eso, ahí está, come, 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 pero tú la cabecita siempre mirando para abajo. No levantes, no sé que te des cuenta de lo que hay alrededor. Y te rebeles y la liamos. Es como en la serie, la trilogía Divergente. Ahí se ve clarísimo. Creo, vamos, que más claro, imposible. Experimento social. Pues sí, es lo que se está haciendo aquí. Y está saliendo bien, señores, qué pena. Y en vez de dialogar, ¿qué hacen unos con otros? Matarse. Tirarse al cuello, a degüello, a ver si te arranco la yugular. Y lo peor de todo y más triste es que entre los más cercanos, entre los que supuestamente debería de haber esa capacidad de... No, no lo hay tampoco. Lo de políticamente correcto que te suena conmigo contra mí, pues claro, es lo que es. No es que te suene, es que desde mi punto de vista es lo que es. Este es el diccionario, el correcto, así. Si no es así, ya sabes. Fijaros que esto es como 1984, el libro, ¿no? Y la película que se hizo después. Para poner la paz, ¿quién lo hacía? El Ministerio de la Guerra. El Ministerio de la Verdad, ¿qué verdad? En realidad es de la censura, no es de la verdad. Aquí en España ya tenemos nuestro ministerio, no es un ministerio, pero bueno, de la verdad. ¿Qué verdad? La de esta gentuza que está queriendo colarnos lo que no es colable y que mucha gente, como los borreguitos, comiendo el verde, y luego somos los demás, los ultras. Sí, somos ultralibres, ultraliberales. Queremos ver las cosas desde nuestra visión, no desde lo que tú me impongas. Sí, claro, desde ahí sí. Tienes razón. Esa es la cuestión. César, a todos los que manifiestas, ¿cuál es tu receta personal? A todo lo que manifiestas. Mi receta personal, en realidad no tengo ninguna receta. Soy yo misma. O sea, quiero decir, a ver, es no tener miedo de expresarte. Yo sé perfectamente que, como digo, el mismo vídeo de Sara, yo sabía que alguno iba a soltar esa patochada, ¿no? Pues vale, solamente me demuestras que eres un intolerante, que o es lo que tú quieres o no hay opción. Y mira que fue un vídeo en el que dije, voy a dar distintas teorías a que vosotros sigáis investigando, no es, os doy la mía, ¿no? Distintas teorías. Ahora yo, desde mi experiencia, mi investigación y lo que también he conectado, pues puedo compartiros lo que considero que es lo más correcto, pero ¿lo quiero imponer? No.
pero lo argumento, argumentar. Esto no es fe ciega. Hay que argumentar las cosas. Si no, no vale. Claro. A ver, Carla, ¿qué dices? ¿La Virgen Negra de los Templarios es Sara? No. Que Sara no existe. Que no existe. Sara quiere decir princesa. No es un nombre de una persona. La Virgen Negra de los Templarios es Isis y Horus, que lo relacionaron con Magdalena y su hijo, no su hija. Fueron posterior, su primer hijo, al que nadie hace ni caso, quien todo el mundo tiene olvidado. Y fue el que se quedó con su padre y con su abuela después. Ese. Por lo que no. ¿Vale? Y porque Magdalena como Virgen Negra es por esto, pero no es Virgen Negra, porque las catedrales que hicieron los templarios, las mujeres con el niño, o esas vírgenes que dicen, en realidad no es la Virgen María y Jesús, es Magdalena y su hijo. Y son blancas, son de carita blanquita. Pero la iglesia se apoderó, se adueñó de todo eso y claro, le colocó sus nombres. En la actualidad, los templarios están eh, pidiendo a la iglesia que les devuelva sus tesoros, porque se los robaron. La iglesia se quedó con todo, el Vaticano. Y luego dicen que cuidan a los pobres y se preocupan de los pobres. Creo que no. Se preocuparán los sacerdotes de los pueblitos que realmente no tienen y sí que lo poco que tienen lo comparten. Pero la curia, los altos, roban igual y han robado a lo largo de su vida y han impuesto y han engañado lo que les ha dado la gana y lo siguen haciendo. Ahora mismo hay una guerra dentro del Vaticano porque se considera que este papa no es papa, es antipapa. No es que venga a hacer la revolución, es que viene a romper con la iglesia, a destruirla. A eso viene. Tú puedes no estar de acuerdo con algo, pero ese algo está basado en unas normas y en unas pautas. Y no es un tema de que yo quiero cambiar esto, es que entonces lo estás transformando en otra cosa. Si tú te consideras que estás dentro de ello, tienes que respetarlo, si no te largas. Y lo que se está haciendo ahora es romperla, destruirla, pero sí aprovecharse de todos los beneficios, de los tesoros, de los servicios, de los coches, los aviones, todo, ¿verdad? Toda la opulencia. A eso no esto. En eso no voy a romper con ello. Pues Plutón va a romper con ello. Claro que sí. Iván, uy, que ya me voy. Ya me tengo que ir, que ya estamos. Dice, cuando empecé con esto sentía que deshumanizaba, por eso cuestioné mucho y después vi que no era una línea espiritual seria, pero me he quedado ese miedo a volver a caer en el engaño. Bueno, la cuestión es que estéis cada vez más en vosotros, seáis más honestos con vosotros, no os dejéis condicionar, siempre todo analizarlo, siempre poner la duda ahí y por ahí a caminar. ¿Vale? Pues nada, os mando un abrazo. Nos veremos prontito. Chao.